Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta pieza del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Empecemos. Venimos a la vista planta y vamos a realizar un croquis. En este caso vamos a realizar un polígono octógono de 8 lados. Entonces para ello seleccionamos y tenemos que es una distancia de diámetro circunscrita porque está por fuera de 120. Entonces seleccionamos circunscrita y damos la medida de 120 y aceptamos. Ahora en la parte superior tenemos una distancia de 55. Entonces para ello vamos a crear un nuevo plano. Geometría de referencia, plano. En este plano vamos a seleccionar la vista planta y damos una medida de 55 y aceptamos. En esta vista vamos a realizar un nuevo polígono. Control 8 y polígono. Este polígono va a estar con referencia a la línea media. Entonces trazamos y le decimos que sea circunscrito y de medida de 60 y aceptamos. Ahora sí, el siguiente paso es venir a operaciones y recubrir. Seleccionamos los dos croquis y rectificamos. Ya, ahí está de forma correcta y aceptamos. Ahora vamos a realizar las salientes. Para ello utilizamos la vista lateral y croquis. Control 8 para que se nos posicione y vamos a trazar una línea vertical de una distancia de 30 milímetros. De 30 milímetros. Venimos a cota y damos la medida de 30 milímetros y aceptamos. Salimos de nuestro croquis y vamos a utilizar un croquis 3D. Seleccionamos croquis 3D y trazamos dos líneas. Que intersequen a nuestros elementos. Ya. Salimos. Ahora vamos a utilizar la operación de saliente limitante. Y vamos a seleccionar los dos elementos con dirección con la línea vertical y aceptamos. Ahora necesitamos a este elemento reproducir por 8 veces. Para ello vamos a utilizar la operación de matriz, pero antes de eso vamos a utilizar una circunferencia guía. Podemos trazar en la parte superior y aceptamos. Ya, ahora sí venimos a matriz y vamos a utilizar la operación matriz por curva guiada. Seleccionamos nuestra curva y el elemento. En este caso vamos a utilizar que son 8 y tangente. Esto es importante, tangente. Y aceptamos. Ya, ahí ya tenemos casi terminada. Ahora nos falta en la parte superior realizar un octógono y extruir un corte. Croquis y trazamos un octógono. Pero necesito que el ángulo ya, entonces vamos a colocar esta distancia es de 60 menos 10, entonces es de 50 y el ángulo es de 20.5 de 22.5, perdón. Ya, y aceptamos. Y ahora sí venimos a operaciones, extruir corte, y a este corte vamos a extruir por todo y aceptamos. Control 7. Ahora sí apagamos nuestros planos y croquis. Bueno mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.